Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Esta fogata queremos meditar, no hacer un estudio muy largo, sino para pensar nuestro compromiso, nuestra convicción con Dios. Y voy a leer el texto en Hechos capítulo 20, la historia del apóstol Pablo, un siervo de Dios que lo entregó todo, y dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y este es el versículo que quiero dejar. A pesar de todo lo que Pablo estaba pasando, sufriendo, tribulación, todas aquellas cosas, y aún el Espíritu Santo le decía: ¿sabes qué? Te van a perseguir, te van a meter a prisión. Esta es la situación en la que vos vas a pasar. Aún a pesar del conocimiento que tenía y de las cosas que iba a pasar, él tomó una decisión por convicción, no por emoción, no por sentimentalismo, no por nada de eso, sino porque estaba convencido en quién había creído, en quién había puesto su fe, y estaba dispuesto a ir hasta la muerte, y muerte no importaba de qué muerte. En el caso de Pablo tuvo que morir decapitado, fue cortado la cabeza, pero era por una convicción que él tenía. Dice el versículo 24, y es como una bandera para mí en el ministerio, en la vida cristiana: pero de ninguna cosa hago caso. Aquellas cosas que le venían diciendo: vas a pasar persecución, te van a meter en prisión, no te van a dejar predicar, y cualquier otra cosa, vas a tener oposición, ya sea de los gentiles, ya sea de los judíos, va a haber todo esto. Pero él dice: no hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No era un masoquista que le gustaba que lo golpeen, sino que estaba convencido en quién había creído, y por eso decía: voy a predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo Jesús. Pero él lo hacía por razones, con tal, dice, que acabe mi carrera con gozo. Él entendía que Dios le había dado una tarea, una carrera a seguir, una vida cristiana, un ministerio. Y dice: con tal que acabe mi carrera con gozo, no desilusionado como algunos. Empiezan un ministerio emocionado, quieren servir a Dios, quieren estar ahí, y llegan hasta cierto tiempo o meses del año, ya están queriendo tirar la toalla, que no me habló, que me abandonaron y cosas así. Aún al apóstol Pablo en el ministerio lo abandonaron, lo dejaron solo, pero él tomó esta decisión: con tal que acabe mi carrera con gozo. Y algunos acaban su carrera quejándose, criticando, hablando mal para otros. Pero Pablo dice: terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El propósito por qué Pablo había decidido no hacer caso de todas las cosas que puedan venir. Y en la vida cristiana es así.
Quizás he escuchado en teleevangelistas y un montón de que te ofrecen muchas cosas. Jesús nos ofrece sufrimiento, persecución en el tiempo que nosotros estemos dispuestos a servirle. Pero Él está a nuestro lado. Él no hizo caso ni tuvo su vida preciosa para mí mismo, pero Él quería acabar con gozo lo que Dios le había dado. Tenía una gran responsabilidad. ¿Y con qué propósito tomó esta decisión? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Quería compartir con todos. No había persona que pasara por el lado del apóstol Pablo que no le compartiera el Evangelio. Esa es una de las convicciones. Pero él, ¿de dónde lo aprendió? De su maestro. Encontramos en las Escrituras el costo de ser un discípulo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El autosacrificio, la autonegación, niéguese a sí mismo. El morir al yo, el morir a tus sueños, el morir a todo con tal de seguir a Jesús. Él va a cumplir su propósito en vos. Aún encontramos, Pablo conoció a su maestro, fue enseñado por el mismo Jesús a negarse a sí mismo, a tener esta convicción. Jesús decía, aún si quieren ser mi discípulo o quieren ser dignos de ser mi discípulo, tienen que aborrecer a sus padres, a su familia, en el sentido de amar más a Él que a su propia familia. Niéguese a sí mismo. El que esté dispuesto, el que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, decía Jesús. No puede ser mi discípulo. Y encontramos en la historia bíblica que habían hombres. Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene dónde. No les ofrecía casa ni nada. Él le ofrecía el hecho de seguirle. Va a ser una situación muy complicada y difícil muchas veces. Otro le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Pero él le dijo, este personaje, si yo quiero seguirte, pero deja que entierre a mi padre. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Haciendo referencia de que probablemente esta persona quería la herencia. Quería que se muera, bueno, tengo la herencia, ahora te puedo seguir. No, hay que estar dispuesto a seguir a Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ve tú y anuncia el reino de Dios. Porque la urgencia de predicar el Evangelio en estos tiempos es tan grande. El mundo está cada vez peor. Necesitamos gente convencida en quien ha creído. Otro le dijo, Señor, permite que yo vaya a despedirme de mi familia. Y Jesús le dijo, nadie que ha puesto su mano en el arado, en aquellos bueyes que están ahí y el arado para seguir, nadie que ha puesto su mano en el arado mira hacia atrás. Si has puesto tu mano en el arado es para seguirle, a pesar del costo que pueda ser. Aún puede costarte la vida, puede costarte la vida. Pero Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Negarse a sí mismo, morir al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado yo. Ya no vivo yo, dice. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo por la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos para Cristo. Y ese es el desafío de esta noche. Vos podés tomar este compromiso. Comprometerte con Él. Para poder servirle, amarle y estar dispuesto a negar y renunciar a todo lo que tú poseas. ¿Qué significa eso? Tenés casa, tenés amigos, tenés familia, tenés una profesión. No te estoy diciendo que lo dejes hoy todo eso, pero que renuncies hoy a todo eso, de tal manera cuando el Señor te llame a hacer algo fuera de lo común para vos, pero que estaba en los planes de Él, que tu carrera, tu familia no sea impedimento. Hoy puedes renunciar a todo eso para que cuando el Señor te llame a hacer un ministerio no sea un estorbo. Eso es lo que quiere decir. Y tú puedes tomar esa decisión hoy. Hay gente que se está perdiendo y nosotros necesitamos llevar el Evangelio, anunciar el Evangelio, llevar el reino de Dios a estas personas. Y tú puedes comprometerte en esta noche. Yo quiero hacerte un desafío. Tenemos aquí una caja con unos palitos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando Dios tenía un encuentro con el pueblo o sucedía algo,
ellos construían un altar de piedra y decía, para recordar el acontecimiento. No es nada mágico lo que vamos a hacer hoy. No es nada sentimental y emocional tampoco. Solamente es para recordar una decisión que vos estás tomando. ¿Saben qué me hace empezar esta fogata, este fogón? En aquellos primeros cristianos. Aquellos primeros cristianos que estaban dispuestos a llevar la cruz de Cristo y literalmente morir por su fe. Muchos de ellos que decidieron servir a Cristo, cuando fueron encarcelados, fueron tomados por los romanos, ellos tenían que decidir si servir a César, y que era el Señor y Dios de los romanos, o a Cristo. Aquellos que decidían servir a Cristo Jesús, eran usados como hoguera. Ponían un palo, lo amarraban en el palo y ponían leña, encendía fuego, y eran miles que iluminaban el camino romano, porque estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Y esta noche vos podés tomar esa decisión, con la ayuda de Él. Podés tomar un palito aquí, orar al Señor, comprometerte, y como recordatorio nada más, de que estás tomando una decisión, y que va a traer a tu mente que un día te comprometiste con Él. Yo te animo a que tú puedas dar ese paso, pero que estés convencido, si quieres comprometerte, convencido, no porque lo hace alguien más, sino que tú puedas pasar clamando al Señor, comprometiéndote con Él, tomar un palito y poder tirarlo al fogón. La invitación está, puedes hacerlo ahora, comprometerte. No lo hagas por emoción, sino porque estás convencido que estás dispuesto a negarte a ti mismo, y seguir a Cristo. Tomar tu cruz y seguirle. A mí me gustaría que se queden ahí adelante, que no te vayas, vamos a orar después. No se vayan allá aquí cerca del fogón para que podamos orar. No lo hagas porque los otros lo hacen, sino porque realmente estás convencido que quieres servir al Señor. Que estás dispuesto a morir a ti mismo. A no hacer caso de todas las cosas que te digan. A estar dispuesto a despreciar tu propia vida. Hacerlo porque querés servir al Señor. Porque entendés lo que Él hizo por vos. Aún si no tienes a Cristo como tu Salvador, hoy puede ser la oportunidad también. En este fogón, recordar la decisión que estás tomando. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón.